Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de julio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío se dirigió a sus discípulos mostrándoles cuál debía ser la meta de sus vidas. Previamente les había dado enseñanzas relacionadas con temas como la oración o el ayuno, pero en esos momentos el rabino centró su mensaje en la ansiedad. La ansiedad, que es una emoción profundamente negativa que con una frecuencia más que deseable se apodera de los seres humanos. Empezó el rabino señalando a sus discípulos que reaccionar con ansiedad resulta normal en personas cuya vida gira de manera fundamental en torno a cuestiones de carácter material. Sin embargo, también afirmó de manera clara y contundente el hecho de que existe una alternativa para la ansiedad. Para aquellos que se volvían a Dios y lo aceptaban como a un padre, se extendía un camino completamente diferente. Así, existía la posibilidad de esperar ser cuidados por Dios de manera paternal y de orientar su vida en torno a un principio que formuló con las siguientes palabras: Bakshu Barishoná el Mazhut Elohim Be'etshitkato Benosaf Lahem Kolel Le. Lo que podría traducirse como buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Para el rabino resultaba lógico, ineludible, incluso natural, que padecieran ansiedad aquellas personas que, fuera cual fuera la confesión religiosa a la que pertenecieran o carecieran de ella, tienen un corazón esencialmente pagano. No puede ser de otra manera si centran su vida en lo material y contemplan el mundo que los circunda como algo situado también bajo una clave material. Pero aquellos que tienen a Dios por Padre realmente tienen que orientar su existencia en buscar primero el reino de Dios y su justicia, en la absoluta certeza de que el resto de las cosas les vendrán añadidas. Frente a las oleadas de angustia que cada vez crecen y crecen más, frente al maremoto de terror que se desencadena un día tras otro en todas partes del mundo, frente a una ansiedad comprensible ante la crasa incompetencia y la rampante irresponsabilidad de los gobiernos, frente al miedo alentado durante años a un contagio de una enfermedad letal o a una guerra mundial, incluso con componente nuclear, las palabras de aquel rabino resultan más necesarias que nunca. No os dejéis dominar por la ansiedad. No permitáis que el miedo os bloquee. No consintáis que la angustia os paralice. En lugar de eso, volveos a Dios como a un Padre y buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Por cierto, el rabino en cuestión que pronunció estas palabras se llamaba Jesús de Nazaret. Este es el último programa de la 11ª temporada del programa La Voz. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hoy el programa La Voz concluye su 11ª temporada.
A lo largo de 189 programas, La Voz ha seguido constituyendo una experiencia de libertad incomparable en la radio que contrasta acentuadamente con la autocensura, las limitaciones externas a la libertad de expresión y la venta a poderes públicos y privados que suceden a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Segundo, de manera bien significativa, la 11ª temporada de La Voz ha discurrido en paralelo al agudizamiento de una profunda crisis nacional sufrida por España. Entre sus características se encuentran la absoluta carencia de principios morales del gobierno presidido por Pedro Sánchez, que no ha dudado en seguir robando a las clases medias para sostener los privilegios de las castas privilegiadas y arrojar migajas a los pesebres subvencionados. Se encuentran también la ininterrumpida manipulación de las cuentas nacionales denunciada desde hace años por don Roberto Centeno y otros catedráticos de economía. El desprecio hacia la legalidad manifestado no solo en mantener la amnistía para los golpistas de Cataluña, sino también en un control abusivo y creciente del Poder Judicial, en la política de rapacidad, expolio e inutilidad de gobiernos nacionalistas como el de Cataluña, en el descubrimiento de que, como hemos anunciado desde hace muchos años, la deuda pública española supera holgadamente el 100% del Producto Interior Bruto, rozando el 140% real y amenazando con la suspensión de pagos. En la aparición casi diaria de nuevos casos de corrupción en la administración del Estado, en el fortalecimiento de la alianza del gobierno social comunista con los nacionalistas y terroristas vascos y con los golpistas catalanes, en los avances en la búsqueda de amordazar a la sociedad llevados a cabo por el nuevo empuje de la agenda globalista, en el servilismo más lacayuno a los dictados de esa agenda globalista y de la OTAN, a pesar de la forma en que perjudican y lesionan los intereses de España, en la invasión del territorio nacional por una inmigración ilegal que el gobierno es el primero en alentar y como pavoroso colofón en la realidad de una crisis social que el gobierno, pero también la oposición, son incapaces de enfrentar con éxito. Todo ello son pruebas crecientes de que España camina a buen paso hacia convertirse en un Estado fallido. Tercero, no menos sombrío, es el panorama internacional donde diversas crisis creadas por una acumulación de torpezas podrían derivar en las peores direcciones, y donde se ha asistido a espectáculos obscenos como el avance de la agenda globalista, especialmente en Europa y América, como el respaldo de entidades como el Vaticano al avance de esa agenda y de manera especial a episodios bochornosos como la continuación de una política en Ucrania ya desarrollada con el golpe de 2014 y seguida hace poco con nuevas sanciones contra Rusia, que no están afectando negativamente a esta nación, pero que arrastran cada vez más a las naciones de la Unión Europea hacia una gravísima situación económica. Cuarto, durante esta 11ª temporada, La Voz ha deseado encarnar una información y una opinión distintas de aquellas que a diario arrojan tierra sobre la verdad y ha seguido siendo la voz de los que no tienen voz cada día, informando de la realidad de la situación económica, política y social de España y del resto del mundo, sin asumir ni difundir consignas oficiales cargadas de optimismo y propaganda para así conseguir publicidad institucional, y también sin silenciar la realidad para convertirse en anunciante de bancos, cajas y otras empresas privadas. De todos es sabido, y no nos cansaremos de repetirlo, que La Voz no tiene publicidad ni pública ni privada en sus emisiones para disfrutar así de una libertad plena y absoluta. Quinto, La Voz no ha escondido información sobre escándalo alguno, ni ha evitado las críticas a político alguno porque de él haya recibido la concesión de radio o de televisión, ni tampoco ha cargado contra persona alguna esperando recibir premios de sus enemigos. Sexto,
La Voz ha rehuido de manera firme el convertirse en correa de transmisión de cualquier instancia política fuera la que fuera y ha mostrado con claridad la realidad de la actuación de los poderes fácticos como las compañías de la Big Pharma, el complejo militar industrial, las compañías relacionadas con la energía, los fondos de inversión, la banca o la Iglesia Católica, a pesar de que pudiera resultar comprometida en áreas como la económica o la penal. Séptimo. Igualmente, La Voz ha sido una excepción a la hora de informar de manera amplia e imparcial y en no escasa medida sin paralelo sobre la situación en los Estados Unidos de América. Los cambios en una Hispanoamérica convertida en objetivo primordial de la agenda globalista, el Oriente Medio, el terrorismo islámico, la invasión de Europa por inmigrantes ilegales, el imparable avance de China, el nuevo imperialismo turco, el respaldo encarnizado del Vaticano a la agenda globalista, así como su apoyo a diversos movimientos totalitarios, las acciones de la OTAN, la crisis de Ucrania o el peso del complejo industrial militar en el desarrollo de la política internacional. En todos y cada uno de los casos, La Voz ha proporcionado información y análisis que poco o nulo espacio han recibido en los medios convencionales. Octavo. La Voz ha mantenido igualmente entre su elenco de colaboradores a personas vetadas expresamente en otros medios de comunicación por el terrible delito de decir la verdad en contra de los deseos de los poderosos. Dios mediante, esa política se seguirá siguiendo durante la próxima temporada. Noveno. Por añadidura, La Voz no se ha limitado a analizar la realidad política, social y económica, sino que ha incluido secciones relacionadas con la psicología, con el naturismo, con la literatura o el buen uso del lenguaje. Décimo. Durante esta 11ª temporada, el alcance de La Voz ha seguido su trayectoria creciente en naciones hispanoparlantes, pero también en aquellos que no tienen el español como su lengua, lo que incluye, entre otras, a Estados Unidos, Camboya, Arabia Saudí, Corea del Sur, Israel, Alemania, Indonesia, Rusia, el Reino Unido o Jordania, entre otras. 11. Esta 11ª temporada ha sido posible gracias a la labor indispensable de antiguos colaboradores como Miquel Rosselló, Elena Kalinnikova, Sagrario Fernández Prieto, Roberto Centeno o Miguel Ángel Alcarria, sin los cuales nunca hubiéramos podido realizar ni un solo programa. 12. Aún más relevante si cabe, ha sido la labor de Isaac Jiménez, de Lorenzo Ramírez y de María Durán, recién incorporada al equipo, que constituyen la perpetua garantía de que el programa salga día a día por las ondas y el ciberespacio y de que ustedes dispongan de una información que casi nadie está dispuesto a difundir. 13. El equipo de La Voz ha proporcionado una calidad a las emisiones que explican por qué, a pesar de la escasez de medios, desde hace mucho tiempo y vez tras vez supera, por ejemplo, en iVoox a las grandes cadenas nacionales y por qué, además, en las redes sociales y en las plataformas supera millones y millones de descargas. Todo ello de una manera creciente y cada vez más amplia. 14. Esta 11ª temporada se ha emitido día tras día a pesar de contar únicamente con la modesta cantidad recogida en el penúltimo crowdfunding. Y 15, Dios mediante, esta 11ª temporada será seguida por una 12ª al haberse alcanzado holgadamente el objetivo del crowdfunding. Durante esta temporada, La Voz ha dejado de manifiesto una y otra vez que nada es equivalente ni supera en la labor de los medios de comunicación a informar con libertad y sin estar sometido a las presiones o los intereses de poderes institucionales y fácticos. La Voz ha relatado lo que debía relatar y cómo debía relatarlo, gustara a quien gustara y enfadara a quien enfadara. Lo hemos hecho así en la convicción plena de que resulta indispensablemente necesario que alguien cuente la verdad sin el temor a perder la publicidad de cajas, caixas o almacenes
y sin la precaución de criticar a unos, pero suavizar las referencias a otros, porque se ansía algo que recibe el nombre de publicidad institucional. Ni tenemos, ni hemos tenido, ni tendremos jamás ese tipo de publicidad, y es así por voluntad propia. La Voz ha vuelto a dejar de manifiesto que aunque muchos se vendan o alquinen en los medios de comunicación a cualquiera de las castas privilegiadas que se aprovechan de la situación del país, su misión ha sido, es y seguirá siendo la de dar una información veraz y libre, porque semejante cometido no solo ni puede ni debe venderse, sino que por añadidura no tiene precio. Y además cuenta con la recompensa de todos ustedes, cuyo número no ha dejado de aumentar desde el primer día de emisión hasta alcanzar centenares de miles. Y por encima de todo, La Voz ha querido ser la voz de aquellos que no tienen voz y unirlos a ustedes en un abrazo cotidiano que les muestre que no están solos, que los comprendemos, que asumimos sus inquietudes y anhelos y que deseamos servir de vínculo de comunicación y unión para que sepan que cuentan con alguien a su lado. Sí, estamos a su lado. Sí, no están ustedes solos y no lo están porque ustedes nos importan de verdad. Es nuestro deseo también continuar esta trayectoria en la próxima temporada para seguir arrojando luz sobre la actualidad, realismo en los análisis y esperanza para el día a día a pesar de todo el panorama actual. En medio de este mundo rezumante de ansiedad y angustia, queremos seguir siendo ejemplo de buscar primero el reino de Dios y su justicia, en la convicción de que todo lo necesario nos será dado por añadidura. En este último editorial de la temporada, deseamos realizar un llamamiento dirigido a todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes, a los que llevamos en el corazón. Durante estas semanas de verano que estaremos separados, estén seguros de que seguiremos pensando en ustedes, de que no dejarán de hallarse en el centro de nuestra alma y de que los seguiremos abrazando. Aprovechen este tiempo para disfrutar de lo que verdaderamente tiene relevancia en esta vida y no de aquello que les dicen que es relevante. Hagan sentir a la persona amada que la quieren. Vuelvan a visitar a sus padres, charlen con sus hijos, busquen entretenimientos sanos como un buen libro o una película clásica. Apuren cada minuto agradable y por el que no tengan que pagar, como puede ser observar la naturaleza o simplemente dar un paseo. Sean felices con aquello que verdaderamente hace feliz al ser humano y no con los sucedáneos tristes que desean vendernos a todas horas. Recuérdennos un poco como nosotros lo haremos con ustedes y, sobre todo, vuélvanse a Dios como a un Padre. Y ahora, permítanme que como director de este programa les dé las gracias una vez más a todos ustedes por su entusiasmo, benevolencia y fidelidad al seguirnos cada día durante estas emisiones, al equipo de este programa por su absolutamente incomparable profesionalidad, por su extraordinaria competencia diaria, por su indomable espíritu de lucha y por su buen hacer difícil, muy difícilmente superable. Y a Dios, que nos ha ayudado en todo momento manteniendo en estado óptimo nuestro ánimo, nuestro deseo de trabajar y nuestra libertad. Dios mediante, regresaremos a mediados del próximo mes de septiembre. Muchas gracias a todos ustedes. Y hoy más que nunca no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y desde el programa La Voz podemos decir con un orgullo más que legítimo que ni un solo céntimo ha ido a parar a nosotros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hasta septiembre, que Dios los bendiga.
Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.